Bueno, muy bien. Pues primero que nada quisiera saludarlos y quisiera pues comenzar con un doble agradecimiento. Quisiera agradecer en primer lugar al profesor Ángel Caguapasa Mamani esta invitación a participar en este coloquio virtual sobre cómo hacer historia hoy, sobre el quehacer histórico en las condiciones actuales. Y quiero también agradecer en especial a la Universidad Pública del Alto. Como lo decía el profesor Hugo Flores, yo he tenido la ocasión de estar varias veces ahí dando conferencias. Me ha tocado coincidir incluso alguna vez con el profesor Carlo Ginzburg en la Universidad del Alto. Y la verdad, debo decirles que siempre he quedado muy contento, digamos, de esas experiencias, porque siempre uno en la Universidad Pública del Alto siente que hay ahí un espacio de desarrollo del pensamiento crítico y de la historia crítica, que es justamente, como decía el profesor Hugo, pues un poco las perspectivas que yo he tratado siempre de impulsar. Entonces, les agradezco al profesor Ángel Caguapasa, a la Universidad del Alto, y voy entonces a comenzar con mi tema. Mi tema es un poco cómo construir una historia crítica de América Latina en estos inicios del tercer milenio. Y para entender eso, yo creo que primero tendríamos que explicar qué entendemos por historia crítica y luego plantearnos cómo se puede abordar desde los horizontes de esta historia crítica lo que hoy es América Latina. Entonces, yo lo que quisiera es darles justamente digamos, algunas pistas o algunos puntos de partida para la reconstrucción, digamos, de este problema, ¿no? ¿Qué cosa es lo que es la historia crítica? Y yo diría, para mí, que la historia crítica es la historia fundada y descubierta por Marx en el siglo XIX. Esto, aunque le pese a los posmodernos actuales, que pretenden que esos discursos, no solo marxistas, pero otros, ya están pasados de moda y ya no tienen sentido ahora, y en contra también de los poscoloniales o decoloniales que afirman la absurda tesis de que todo lo que viene de Europa es eurocentrista y que debemos criticarlo. Marx era alemán, Marx era europeo, y yo creo que los fundamentos esenciales de lo que la historia crítica sigue siendo hoy, en pleno siglo XXI, se remontan necesariamente a las lecciones de Marx. Entonces, entenderíamos por historia crítica la que pretende explicar científicamente y por tanto críticamente los hechos y procesos históricos, reconstruyendo las causas de los mismos, creando modelos explicativos coherentes que muestran las relaciones y los vínculos de esos hechos y procesos históricos entre sí, que reconstruyen su evolución específica, su génesis, su maduración y su declive, que establecen sus impactos diversos y que nos entregan los cuándos, los dóndes, los cómo y los porqués de todos esos hechos y procesos históricos. Esta sería mi definición de historia crítica, partiendo fundamentalmente de cómo Marx la definió, por ejemplo, en el capítulo primero de la ideología alemana, y luego reforzó esta idea en otros textos, el prólogo de 1859. La historia crítica es entonces una historia que es causal, que es rigurosa, que es interpretativa, que es densa, que es compleja, que es rica, y que entonces nos permite entender el devenir humano en general y luego los decursos concretos en particular de ciertos momentos históricos, de ciertos periodos de la historia humana, de ciertas naciones, de ciertos pueblos o de ciertas civilizaciones. Hoy vamos a hablar de la civilización latinoamericana y vamos a ver cómo desde esta definición de la historia crítica podríamos abordarla. Antes entonces simplemente les diría que esta historia, diríamos, que Marx fundó, se desarrolló naturalmente, digamos, en el siglo XX y se desarrolló a veces por parte de autores abierta y declaradamente marxistas, como por ejemplo E.P. Thompson, o como por ejemplo Immanuel Wallerstein, o por ejemplo la Escuela de Frankfurt o Walter Benjamin, y a veces
también fue desarrollada por autores que no se asumían como marxistas, como por ejemplo Fernand Braudel, como por ejemplo Michel Foucault, como por ejemplo la microhistoria italiana y Carlo Ginzburg. Aunque debo decirles que cuando encontramos a estos autores no marxistas de la historia crítica, se trata siempre de autores que no son ajenos a las lecciones de Marx, porque en algún momento de su vida estudiaron y asimilaron seriamente esas lecciones y que para nada son contrarios a ellas, es decir, no rechazan ni se colocan en las posturas, digamos, antagónicas a estos planteamientos marxistas, como sí lo hace, por ejemplo, la historia postmoderna o como sí lo hace la historia decolonial, esta historia, digamos, de charlatanes que ahora yo sé que está un poco de moda ahí en Bolivia y en otras naciones de Sudamérica, ¿no? Entonces, para construir esta historia crítica, ella tiene que criticar y desmontar las versiones de la historia dominante. ¿Cuál es esa historia dominante? Solo para que tengamos claro cuál es un poco el enemigo que tenemos que desconstruir, que tenemos que enfrentar y que tenemos que trascender cuando hacemos historia crítica en general e historia crítica de América Latina en particular. Y ese, diríamos, enemigo, esa versión dominante que la ideología dominante impone, es siempre la historia oficial. La historia oficial, como sabemos, es la historia que imponen los gobiernos en turno, que desarrollan y a través de la escuela primaria y de la escuela secundaria imponen los estados, y que es, como decía Walter Benjamin siempre, la historia de los vencedores. Porque no debemos olvidar, ¿a quién representan siempre los gobiernos y a quién representan siempre los estados? A los sectores dominantes. Voy a poner un ejemplo, fíjense. ¿Cuál es la historia actual? Que esto que se llamó o que se llama los gobiernos progresistas de América Latina han impuesto a sus respectivas, diríamos, poblaciones. Todos estos gobiernos progresistas que comenzaron con el gobierno de Hugo Chávez, que luego siguieron con el gobierno de Lula y después de Dilma Rousseff, y ustedes saben que Lula va a volver a ser el próximo presidente de Brasil, que luego siguieron justamente con el gobierno de Rafael Correa en Ecuador, el gobierno de Evo Morales en Bolivia, el gobierno de los Kirchner en Argentina, el gobierno de Fernando Lugo en Uruguay, y luego en Paraguay, y los gobiernos de Tabaré Vázquez y luego de José Mújica. ¿Cuál es la versión de historia que todos estos gobiernos progresistas defienden? Y es precisamente una historia que se ha asimilado, y no casualmente, el discurso decolonial. Pero ¿por qué ellos defienden este discurso que es una charlatanería absoluta, que es el discurso de la historia decolonial o postcolonial o anticolonial, como quieran llamarla? ¿Saben por qué? Porque todos estos gobiernos a quien representan en realidad es a sus respectivas burguesías nacionales. Toda esa lista de gobiernos que dije, Chávez, Lula, Correa, Morales, los Kirchner, nunca han representado a sus respectivos pueblos, representaban a sus burguesías nacionales. Y sus burguesías nacionales sí son genuinamente antiimperialistas. Entonces Chávez y Lula y tal sí podían tener un discurso, digamos, contra el imperialismo de Estados Unidos, contra los imperialismos europeos y de defensa de sus respectivas naciones, porque lo que hace la burguesía nacional es defender sus respectivos mercados internos. Pero yo les pregunto, si ustedes leen a estos autores decoloniales, que en general son unos charlatanes, ¿dónde queda la lucha de clases interna? ¿Dónde en los análisis del pensamiento decolonial o anticolonial está presente la burguesía boliviana, la burguesía brasileña, la burguesía venezolana, la burguesía ecuatoriana o la burguesía argentina? Y ahora la burguesía chilena con el gobierno de Boric, y ahora la burguesía mexicana con el pálido, que es la versión más pálida de todas las
pálidas versiones de gobiernos progresistas, la que tenemos en México, de López Obrador, que es verdaderamente una impostura total. Yo diría que, no curiosamente, esa lucha de clases se ha evaporado en estos análisis del pensamiento decolonial, porque en el fondo de lo que se trata es de hacer crecer los mercados internos, de reforzar a esas burguesías nacionales frente a la burguesía transnacional, pero del otro lado, frente a los pueblos y frente a los movimientos radicalmente anticapitalistas y radicalmente antisistémicos. Tenemos entonces que insistir en este punto. El enemigo de los pueblos de América Latina no es Europa en esa abstracción genérica, no es tampoco Estados Unidos en esa abstracción genérica. El enemigo de todos los pueblos del planeta y por tanto de América Latina es el capitalismo, es el sistema capitalista mundial, y ese es el que tenemos que confrontar, y ese está representado en cada uno de nuestros países precisamente por nuestras burguesías nacionales. Déjenme decirles que esta historia oficial que es impuesta desde el Estado, es la historia dominante, está también muy presente en el mundo académico. Muchos académicos, por ejemplo, de la USA, de otras universidades, digamos, bolivianas, pero igual en Ecuador, igual en Venezuela, igual en Brasil, no hacen unas versiones sofisticadas de esta misma historia dominante. Entonces, también la historia tradicional que se hace en las asociaciones de historia rancias y tradicionales que a veces datan del siglo XIX, a veces de principios del XX, en los centros de investigación, en los medios de comunicación masiva, en mayor o menor grado se reproduce esta historia oficial. Y subrayo esto, insisto en este punto, porque yo creo que si queremos hacer una historia crítica de América Latina, tenemos que desconstruir, tenemos que criticar explícitamente y tenemos que demostrar la falsedad y la imitación de estas historias oficiales y de estas historias dominantes, que claro, cuando la derecha regresa al poder, cuando llega Bolsonaro al poder, cuando viene Macri en Argentina, cuando de repente voy años en Bolivia, vuelven a comenzar esfuerzos por volver a ver la historia tradicional, que no es ni siquiera imperialista, sino que es simplemente una historia de héroes y villanos, un poco caricaturesca, como ya la conocemos todos, y como todos la hemos bien, digamos, criticado, ¿no? Pero bueno, si la historia crítica entonces desde esta perspectiva interpretativa, causal, rica, densa y explicativa, cuyos primeros ejemplos magistrales de Omar, porque ustedes quieren ver cómo se hace la historia, por ejemplo, del presente más actual, no tienen más que leer textos como la lucha de clases atrasadas de 1940 y 1950, o el 18 Brumario, o la guerra civil de Francia. Marx hace una historia de su propio presente, con una capacidad crítica y con una densidad extraordinaria y que sigue siendo modélica. Entonces, naturalmente aquí quiero decir, aunque no creo que sea necesario, no es de más mencionarlo, cuando hablamos de historia, asumimos que la historia estudia desde el más lejano pasado, es decir, desde los monos se convierten en homínidos y luego en animales y comienza la transición, digamos, del mono al hombre hasta el más actual presente, incluso hasta el propio futuro. Es decir, la historia abarca absolutamente, como decía Prolog, la obra de los hombres en el tiempo. Cualquier huella humana delegada en cualquier momento del periodo en el cual han existido seres humanos, es un objeto pertinente de los propios historiadores. Bueno, entonces, definiendo la historia crítica y definiendo el referente frente al cual tiene que armarse, yo les diría, ¿qué cosa es hoy América Latina? ¿Cómo nos podemos armarse su historia desde un punto de vista crítico? Comenzaría con una situación que a mí me parece muy paradójica. Le voy a dar rápidamente unos cuantos datos que nos permiten cargarnos, como decía Fernando Rodel, para tener, digamos, un orden de magnitud del papel que América Latina tiene hoy en el mundo,
es útil, digamos, dar algunos datos concretos. Fíjense, hoy la población de toda América Latina es de alrededor de 650 o 700 millones de personas. En un mundo en el que todos los seres humanos que hay en el planeta Tierra son 7.500 millones. Es decir, América Latina representa entre el 8 y el 9% de la población mundial. Luego, en América Latina hay, y ahí hay una disputa, se dice 20 naciones fundamentales, pero cuando se toman las pequeñas islas del Caribe, que son naciones independientes, a veces se dice que 22, 23 o hasta 25. Pongamos que entre 20 y 23 naciones, de 220 naciones que constituyen el planeta entero, es entre el 9 y el 10% de las naciones del mundo. Un tercer dato, toda la superficie de América Latina representa 20 millones de kilómetros cuadrados. La superficie terrestre del planeta en su conjunto son 127 millones de kilómetros cuadrados. Es decir, América Latina abarca el 15% de la superficie terrestre del planeta. Y por último, el español, que ustedes saben que es la lengua principal que se habla en América Latina, junto al portugués, es la tercera lengua más hablada del mundo. La primera lengua más hablada, naturalmente, no es el inglés, es el chino mandarín. La segunda es el inglés y la tercera es precisamente el español. Bueno, yo solo comienzo señalando entonces esta paradoja. Si uno dice América ha sido entre el 8 y 9% de la población mundial, entre el 9 y el 10% de las naciones del planeta, representa el 15% de la superficie terrestre, y ahí se habla la tercera lengua más hablada de los seres humanos, el medio de comunicación central de los seres humanos, uno diría, América Latina debería de haber estado durante 5 siglos en un papel mucho más protagónico y central del que ha tenido hasta hoy. Pero no ha sido así. ¿Y por qué? Y la respuesta es porque América Latina, como proyecto civilizatorio, que nació hace 5 siglos, nació desde el principio no fruto de una evolución interna, ni de procesos autocentrados, sino que América Latina fue creada de manera violenta como proyecto civilizatorio por la invasión y por la conquista de los españoles y luego los portugueses hacia todos los territorios de América Latina. Es decir, América Latina nació desde su origen como una civilización dependiente y en función de las necesidades europeas y después norteamericanas. Y por eso nunca ha tenido el papel protagónico que debería de haber tenido. Esta es una paradoja muy importante y tiene que ver con cómo debemos hacer la historia de América Latina. Tendríamos que partir de esta especie de minusvaloración de la relevancia real que América Latina ha tenido y que debería de haber tenido siempre, y que sin embargo no ha sido tal por esta condición originaria de dependencia y de construcción, diríamos, desde el exterior. Les diré que esto ha empezado a cambiar hace aproximadamente 50 años. Y voy a volver a este punto para preguntarme por qué. Entonces, y después de señalar esta paradoja que me sirve de punto de partida, yo quisiera entonces preguntarme, ¿cómo podemos hacer una historia crítica de América Latina? Y respondo, yo creo que para responder podemos utilizar un esquema braudeliano. El esquema de Braudel es un esquema en el cual él plantea, debemos de enfocar las cosas desde el punto de vista de la larga duración histórica, debemos enfocar las cosas desde el punto de vista de la coyuntura, es decir, procesos de 20, 30, 50, 70 años, y por último debemos analizar las cosas desde el punto de vista inmediato de los acontecimientos actuales. Entonces, déjenme hacer este triple análisis y plantearles cómo yo creo que debemos ver desde una perspectiva crítica la historia de América Latina, primero desde la larga duración, luego desde la coyuntura y finalmente desde su situación inmediata actual. Primero, si la vemos desde el punto de vista de la larga duración, tenemos que insistir en una cosa. La civilización de América Latina es la civilización más joven de todo el planeta. Si ustedes dicen, ¿cuánto tiempo tiene la civilización europea? Tienen que responder 1500, 1600 años.
porque se crea a partir de la fusión de los pueblos germanos, las invasiones del siglo III, IV y V, con los pueblos romanos o mediterráneos, y entonces de ahí se crea la civilización europea. ¿Cuánto tiempo tiene la civilización islámica? Comienza a partir del siglo VI o VII, así que tiene 1300 años. ¿Cuánto tiempo tiene la civilización de la India o la civilización de China? Tienen ambas más de 2000 años. En cambio, frente a eso, América Latina tiene solamente 500 años de existencia bajo su figura actual como civilización latinoamericana. Y esto es muy importante porque entonces, al ser la civilización más joven del planeta, creada por la propia Europa, pudo ser fácilmente dominada durante 5 siglos, primero por España y Portugal, luego por toda Europa en el siglo XIX y finalmente por Estados Unidos en el siglo XX. Esta situación solamente empezó a cambiar en los últimos 50 años. Y voy a volver a este punto que ya anuncié 2 veces. Entonces, pero sin embargo, por ser América Latina la civilización más joven, también es la civilización más pujante, es la más vigorosa, es la más fuerte, en cierto sentido, de todo el planeta. Y voy a regresar al final de mi conferencia sobre una idea que Hegel, en sus lecciones sobre la filosofía de la historia universal, planteaba. Hegel va revisando en su historia universal qué papel tiene China, qué papel tiene la India, qué papel tienen, digamos, los pueblos mediterráneos, los pueblos germanos dentro de la historia. Y cuando llega a América se detiene y dice, ¿y qué papel tiene América en la historia universal? Y responde, América todavía no ha dado su voz ni ha aportado su contribución a la historia universal. Eso vendrá en el futuro. Y entonces afirma, América es el continente del futuro. Y yo creo que Hegel tenía razón y tiene que ver con este hecho de que América Latina es la civilización más joven, más fuerte y más pujante del planeta. Primer elemento. Segundo punto, y ya lo había señalado, la civilización de América Latina es también la más dependiente de todo el planeta, porque como les decía, fue creada por Europa en función de sus necesidades, para extraer la plata mexicana y la plata boliviana precisamente, para extraer después el oro brasileño, pero para extraer todas las materias primas, después el azúcar, el café, el tabaco, el chocolate, el caucho, todas las materias primas que durante 5 siglos América Latina ha estado produciendo, los metales americanos, y que eran necesarios y eran útiles para el propio desarrollo europeo, primero para España, para Portugal y luego para toda Europa y después finalmente para Estados Unidos, hace que entonces América Latina sea la civilización más dependiente también del planeta. Pero al ser la civilización más dependiente, es también la que está más urgida para liberarse, para poder crecer orgánicamente y para poder crecer y desarrollarse de una manera autocentrada, o sea, no sesgada ni deformada por esa misma dependencia. Fíjense, yo creo que no es una casualidad y habría que tomarlo en cuenta, no es una casualidad que en los años 60, 70 y 80 del siglo XX se haya inventado en América Latina una teoría de la dependencia, la teoría de la dependencia latinoamericana, con autores importantes brasileños y chilenos y argentinos y etcétera, que efectivamente, digamos, fue la principal contribución de América Latina a las ciencias sociales del siglo XX. Bueno, voy a volver también a este punto más adelante. En tercer lugar, la civilización de América Latina es también la más polarizada de todo el planeta. No es la más pobre, porque son más pobres en general todos los pueblos de África, pero sí es la más polarizada en el sentido de que es la que presenta mucho mayor distancia entre sus estratos más escandalosamente ricos y sus estratos más pobres. O sea, los grados de polarización que presentan las sociedades de América Latina no tienen equivalente en otras partes del mundo. Puede haber lugares que sean más pobres que América Latina, pero no más polarizados. Y les pongo solo
un ejemplo, fíjense, México, mi país, tiene la vergüenza de tener a un hombre que varios años seguidos ha sido el hombre más rico del planeta, más rico incluso que Bill Gates, que es Carlos Slim, al precio de que nosotros tenemos 65 millones, según las cifras oficiales del propio gobierno, 65 millones de pobres, es decir, de gente que está bajo de la línea de la pobreza según los criterios de la ONU, y 25 millones dentro de esos 65 millones de miserables, es decir, de gente que está por debajo de la línea de pobreza extrema, según los criterios de la ONU. Entonces, para tener al hombre más rico del planeta, tenemos que sacrificar a 25 millones de pobres extremos y otros 40 millones de pobres. Y las cosas se dan parecidas, por ejemplo, en Brasil. Ustedes saben que en Brasil la gente más pobre va a los basureros, mata a las ratas de los basureros y se come la carne de las ratas. Eso hubo hace algunos años un documental que documentó eso. Y al mismo tiempo tiene también millonarios escandalosamente ricos, no tan lejanos, digamos, de la riqueza de Carlos Slim, etcétera. Y estoy seguro que en Bolivia sucede lo mismo, y en Argentina, y en Perú, y en todos los países, digamos, de América Latina, ¿no? Fíjense, pero yo creo que precisamente por el hecho de que somos las sociedades más polarizadas de todo el planeta, es por lo que el Che Guevara, ya fíjense, desde los años 60, él decía, América Latina es un volcán a punto de estallar. Y yo sí estoy convencido de que las vísperas de una profunda revolución social que no se va a dar solo en Bolivia, o solo en Chile, o solo en Ecuador, o solo en México, o en Centroamérica, sino en toda América Latina, se pueden tocar casi con los dedos. La insatisfacción popular, el grado de pobreza de la gente, pero al mismo tiempo el grado de politización de los pueblos, la organización de movimientos antisistémicos, y voy a volver a esto, es tan grande que yo creo que efectivamente muy pronto, y ya los primeros síntomas de eso ya los estamos viviendo, va a empezar a haber enormes movimientos y enormes revoluciones en todas las naciones de América Latina. Y yo estoy muy feliz por eso, porque debo recomendarles que hagan ejercicio, que lleven una vida sana, que no consuman drogas, y que entonces se comporten de manera muy juiciosa, como dicen los colombianos, para que vivan muchos años y alcancen a ver esta revolución global de toda América Latina y la transformación radical del mundo en un mundo no capitalista. Bueno, estoy bromeando un poco y a la vez estoy hablando un poco en serio. Por último, y sería el cuarto rasgo que yo quiero señalar si analizamos a América Latina desde el punto de vista de la larga duración histórica, es que también la civilización de América Latina es la civilización más mestiza del planeta. Fíjense, como se ha dicho recientemente, la civilización de América Latina es fruto de una triple raíz. Pero diríamos que cada una de esas tres raíces que componen desde el origen a América Latina está a su vez internamente diversificada en estructuras muy complejas que hacen que América Latina haya nacido de una extraordinaria diversidad de grupos étnicos humanos que la hacen, insisto, la civilización más mestiza del planeta. Está la raíz indígena, pero cuando hablamos de la raíz indígena, no hablamos de indígenas homogéneos. Fíjense cuántos pueblos indígenas existen todavía hoy en 2022, en México, 64. ¿Cuántos pueblos indígenas existen en Ecuador? 14. ¿Cuántos pueblos indígenas existen en Bolivia, en Colombia, etcétera? ¿Cuántos pueblos indígenas hay en Chile? Si sumamos todas esas diversidad de pueblos, quizás llegaríamos a 150 pueblos indígenas. Todos esos pueblos indígenas aportaron su contribución específica a la construcción de América Latina. Pero lo mismo sucede con los europeos. La mayoría de los europeos que llegaron naturalmente al principio fueron españoles, luego portugueses, pero después y a partir del siglo XIX hubo fuertes migraciones italianas y alemanas y inglesas y francesas. En México, por ejemplo, la invasión francesa
del siglo XIX, cuando Maximiliano dejó una cantidad de soldados franceses que cuando Maximiliano es derrotado no regresan a Francia, sino que se quedan ya a vivir en México, se van hacia la zona del Bajío, y entonces uno encuentra en esa zona del Bajío muchos descendientes de esa población francesa. Y así hay una colonia en el sur de Brasil, hay pueblos pequeños como Blumenau que son absolutamente alemanes, con construcciones alemanas, que hablan todavía el alemán los niños, etcétera. Es decir, la raíz europea es también un poco de todos los pueblos de Europa. Y por último, la raíz negra, donde también son pueblos negros venidos de toda el África. Entonces, de ese mestizaje de muchos pueblos indígenas, de todos los pueblos europeos y de todos los pueblos negros de África, se crea la civilización latinoamericana. Y déjenme decirles que esta civilización latinoamericana es la civilización también más cosmopolita del planeta. Fíjense, los europeos son en realidad, han sido hasta hace muy poco tiempo, hasta hace apenas 20, 30 años, muy provincianos. Los franceses solo leían autores franceses, los alemanes solamente leían autores alemanes y los ingleses solo leían autores ingleses. Si un autor francés tenía la suerte de ser traducido al alemán o al inglés, era leído, si no, no. Pero, por ejemplo, los franceses necesitaron que Foucault les dijera que Nietzsche era fundamental para su perspectiva, para que entonces todo Nietzsche empezara a ser traducido al francés. O antes, cuando Jean-Paul Sartre les dice que la fenomenología de Heidegger es esencial para el existencialismo francés, entonces empiezan a traducir las obras de Heidegger al francés. Antes no. Ese provincianismo cultural que tienen los europeos, franceses, ingleses y alemanes sobre todo, los italianos y los españoles eran un poco más cosmopolitas por ser pueblos menos fuertes dentro de la propia Europa, nunca lo hemos tenido en América Latina. Nosotros aceptamos las influencias culturales, si vienen de Francia, si vienen de Alemania, si vienen de Inglaterra, si vienen de Italia, de Portugal o de España, pero también aceptamos las influencias culturales si vienen de China o si vienen de Rusia o si vienen de la India. Si son interesantes, las asumimos y las aceptamos sin ningún tipo de conflicto. La civilización latinoamericana es la más cosmopolita, la más abierta culturalmente, la más receptiva en términos culturales de todas las civilizaciones del planeta. Fíjense, yo creo que si queremos hacer una historia crítica de América Latina, tendríamos que partir de estas 4 coordenadas, que es la civilización más joven, la más dependiente, la más polarizada y la más mestiza, y de sus múltiples consecuencias a lo largo de los últimos 5 siglos. Ahora, y solo para ir completando el esquema, porque veo que el tiempo pasa rápido y quiero más o menos respetar, me dijeron que podía hablar 40 minutos, entonces, aunque debo señalar que empezamos a las 11:15, para que no crean que estoy excediéndome demasiado, ¿cómo se puede reconstruir la historia de América Latina en la coyuntura de los últimos 50 años, 50, 60 años? Tomemos como punto de corte fundamental la Revolución Cultural Mundial de 1968. Que yo sí creo que efectivamente es un parteaguas fundamental en la cultura de todo el planeta y por lo tanto también en la cultura de América Latina. Fíjense, en este último medio siglo, América Latina ha comenzado a cobrar una centralidad y un protagonismo mundial que no había tenido en los 5 siglos anteriores. Y les pongo varios ejemplos. De repente, en los años 60 y 70, se desarrolló en América Latina lo que se llamaba el boom latinoamericano. Pero no crean que ese se quedó dentro de América Latina. Se proyectó a todo el mundo. Gracias al boom latinoamericano, los europeos empezaron a conocer la obra de Julio Cortázar, la obra de José Luis Borges, la obra de Gabriel García Márquez, al que le dieron después el premio Nobel, la obra de Mario Vargas Llosa, es decir, toda la literatura latinoamericana de los años 50, 60, 70 empezó a ser conocida a través del boom latinoamericano. Pero luego, se los había ya mencionado antes, en los años 60, 70 y 80, en todas las universidades europeas empieza a estudiarse la teoría de la dependencia latinoamericana.
Todavía hoy, en todas las universidades de Estados Unidos, de las carreras de sociología, de las carreras de historia, de las carreras de economía, hay 1 o 2 cursos sobre la teoría de la dependencia latinoamericana. La teoría de la dependencia latinoamericana logró una proyección prácticamente mundial y está todavía presente hasta hoy, pero además, esta se acompañó del hecho de que también diríamos después de 1968, de pronto se empiezan a fundar centros de investigación sobre América Latina, en París, en Berlín, en Londres, en Nueva York, en Princeton, en etcétera. Fíjense, y de repente empieza a haber departamentos de estudios de América Latina en todo el planeta. Ahora, no sé si estarán por ahí, pero ahora yo tengo 3 estudiantes chinas de la Universidad de Nankai en China, que tiene un departamento de estudios de América Latina. Y bueno, y hay en el Instituto de Historia Universal un Instituto de Historia de América Latina. Lo que quiero decir es que a partir de esos años se empieza a invitar colegas latinoamericanos a todos los coloquios de todos los temas en el mundo, y entonces de pronto América Latina empieza a ser mucho más visible, más protagónica y más central. Después, a partir del 1 de enero de 1994, cuando irrumpe el neozapatismo mexicano en México, esta noticia fue no una noticia, sino la noticia principal durante una semana y a veces 2 semanas en todo el planeta. Todos los grandes periódicos del planeta, hay algún investigador mexicano que ha hecho esta investigación, porque ahora es fácil hacerla por internet, todos los grandes periódicos de todo el mundo, entre el 1 de enero y el 15 de enero de 1994, su noticia central de la cabeza de la página inicial era qué estaba pasando en Chiapas. La rebelión, digamos, neozapatista que tiene un impacto mundial. Y después del neozapatismo se hizo noticia mundial el golpe de Estado contra Hugo Chávez, y luego la elección de Lula en Brasil, y luego toda la guerra contra el agua y todos los movimientos, digamos, contra Gonzalo Sánchez de Lozada en Bolivia, y luego el 2001 argentino, y luego, no los estoy diciendo en orden cronológico, estoy diciendo la insurrección, diríamos, indígena en Ecuador, las varias insurrecciones, por cierto, y luego, etcétera. Es decir, América Latina empieza a estar más presente en las noticias mundiales, también después del 1 de 1994, o sea, y de la irrupción neozapatista. Y podría incluso agregar datos banales, pero que no dejan de ser significativos desde esta perspectiva, el hecho de que, por ejemplo, ustedes van ahora a Europa o van a China o van a Japón o van a donde sea y encuentran restaurantes de comida china o restaurantes de comida peruana, o de repente hay salones donde se baila salsa colombiana, o hay grupos que se dedican a bailar el tango argentino, y la cerveza mexicana se bebe un poco en todo el mundo, Corona, seguramente todos ustedes la conocen también, y las telenovelas mexicanas de repente se ven en Rusia y se ven en Polonia y se ven en Japón, y ahora las telenovelas brasileñas y también empiezan las telenovelas colombianas. En fin, estos son, diríamos, datos más cotidianos, un poco más banales, pero que reflejan el hecho de que América Latina se ha incorporado ya de manera central y protagónica en la historia universal, cosa que no acontecía antes de 1968, hay que subrayar eso. Y la pregunta es, ¿por qué sucede eso? Y yo tengo 2 razones fundamentales, profundas, de hecho 3, que creo que tienen que ver con este nuevo protagonismo de América Latina. La primera, y es muy importante, es el hecho de que Estados Unidos, que tenía sujetada a América Latina durante todo el siglo XX, con esa terrible y famosa doctrina Monroe, de América Latina es para los norteamericanos, en realidad ellos decían América para los americanos, pero lo que significaba en la vida real era América Latina es para los norteamericanos. Bueno, América Latina estuvo atenazada por Estados Unidos hasta 1968, 1973. Pero después de 1973, como Wallerstein lo ha explicado, Estados Unidos, el dominio hegemónico de Estados Unidos entra en su etapa de decadencia. Y poco a poco Estados Unidos empieza de alguna manera a perder la guerra económica, la guerra comercial, la guerra financiera, pero también la guerra geopolítica, pero también
diríamos, su presencia y la fuerza de su hegemonía en el mundo cada vez más. El símbolo claro de esto es la derrota de Estados Unidos en el 30 de abril de 1975, cuando el pueblo de Vietnam es liberado, y a pesar de que Estados Unidos había invertido ahí más de $500,000 de soldados, invirtió cantidades fantásticas, llevó armas, llevó aviones, invirtió muchísimo dinero, fue derrotado por el heroico y valeroso pueblo de Vietnam en 1975. A partir de ahí, Estados Unidos ha ido perdiendo fuerza, ha ido perdiendo hegemonía. Entonces, esta pérdida progresiva de hegemonía que se manifiesta en la guerra de Ucrania ahora. Estados Unidos está desesperado y por eso está, digamos, tratando de provocar una confrontación con Rusia. Aquí la pobre de Ucrania no es más que un peón víctima de la guerra entre las superpotencias. Está tratando de provocar una guerra con Rusia porque todavía Estados Unidos tiene superioridad militar. O sea, Estados Unidos tiene un arsenal militar que puede destruir 6 veces el planeta entero. Y Rusia tiene un poder militar muy fuerte, pero no equiparable. Entonces él está tratando justamente de destruir, o por lo menos de debilitar a Rusia, y después se va a ir naturalmente contra China, porque quiere mantener su hegemonía. Pero evidentemente va a fracasar, eso es, digamos, la tendencia histórica. Pero es esta decadencia estructural de Estados Unidos la que ha abierto el espacio para que América Latina se afirme de una manera menos dependiente, más protagónica, más libre, y en ese sentido que su presencia, como lo acabo de señalar, crezca. Esta es una primera razón. Una segunda razón es que yo creo que hoy América Latina vuelve a ser lo que Fernand Braudel dijo que América Latina era a finales del siglo XVIII y a principios del siglo XIX, y a partir de lo cual Braudel explica todos los movimientos de independencia de América Latina. Fíjense, Braudel dice, la cantidad de riquezas en plata, en oro, en metales y en materias primas que América Latina tenía a finales del siglo XVIII era tan grande que era un botín enorme, era el mejor botín, el más codiciado de todo el planeta por todas las naciones europeas, que eran las naciones fuertes en aquel momento. Ahí Estados Unidos todavía estaba apenas empezando a emerger. Estados Unidos era la América pobre, como dice Braudel, cuando la América rica era en cambio la América Latina. Y entonces, dice Braudel, entonces América Latina es el tesoro del mundo. Y por eso se dan las independencias, porque el que controlaba ese tesoro del mundo era España y Portugal. Y entonces Braudel se pregunta, ¿a quién le interesaba que ese tesoro siguiera en manos de España y de Portugal? Cuando España y Portugal además eran naciones que estaban ya en decadencia dentro del conjunto de las naciones europeas. Y entonces dice a nadie, y por eso se dio la independencia. Y por eso todas las naciones europeas respaldaron las independencias de las naciones de América Latina para entonces ellas penetrar y empezar a dominarlas durante todo el siglo XIX, antes de que llegara el dominio de Estados Unidos. Bueno, yo diría que hoy, en estos finales del siglo XX y principios o umbrales del tercer milenio del siglo XXI, América Latina tiene riquezas que son absolutamente codiciadas y apetecibles para el capitalismo mundial en una magnitud que no la tiene ninguna otra zona del planeta, que no las tiene África, que no las tiene India, que no las tiene China, que no la tiene ninguna otra parte del mundo, porque fíjense, tiene el petróleo de México y de Venezuela, tiene el gas de Bolivia, tiene el cobre chileno, tiene ahora el litio boliviano. Fíjense, el litio es el metal necesario para mover todos los coches eléctricos del mundo. Y como ya se está acabando entonces los coches que se mueven con gasolina y vamos a pasar a la transición de coches que se mueven eléctricamente, las baterías de litio son las baterías eléctricas de los coches eléctricos. Pero el litio además es el que hace las baterías con las que se funcionan todos los celulares, todas las tablets, todas las computadoras, digamos, del mundo. O sea, vean, y el litio está en América Latina, o sea, en Bolivia, en Chile, en Argentina. Pero además, América Latina tiene abundancia de agua.
un recurso que se está volviendo cada vez más escaso en Europa y en el planeta entero. Pero además, América Latina tiene espacios vacíos para las migraciones, porque si en el 15% de la superficie terrestre está el 9% de la población del mundo, quiere decir que acá no estamos sobrepoblados como si está ya China, como si está Europa, como si está Estados Unidos. Entonces, no sería imposible pensar en migraciones masivas de otros pueblos o civilizaciones a la civilización de América Latina. Bueno, ahora ya se da como migraciones internas, porque ustedes saben, hay literalmente decenas de miles, si no es que cientos de miles de haitianos en Chile. Y de repente hay miles de venezolanos en Colombia y en Ecuador. Y hay miles de centroamericanos, decenas de miles de centroamericanos en México. Algunos queriendo pasar a Estados Unidos, otros ya se quedaron aquí. Y a la vez hay cubanos en Ecuador y a la vez hay bolivianos, bueno, esos están en Europa, pero bueno, o sea, eso no cuenta para el argumento que estoy planteando aquí, pero digamos, hay migraciones internas, intra-América Latina, cada vez más masivas. Pero además, y con esto cierro este argumento, y ya voy cerrando mi conferencia, fíjense, América Latina tiene hoy la mayor biodiversidad del planeta. ¿Qué es la biodiversidad? Es la cantidad de especies vegetales y de especies animales que existen en todo el planeta. De todas las especies animales y vegetales que han sido registradas por los biólogos y por los científicos, el 80% de todas las especies animales y vegetales conocidas están en el Amazonas. ¿Sí? Y el Amazonas, ustedes saben que es brasileño, pero lo comparte un poco Bolivia y lo comparte un poco Ecuador y lo comparte un poco Colombia. Solo en Colombia hay el 12% de la biodiversidad de todo el planeta. En las selvas de Chiapas, que no está conectada al Amazonas, hay el 12%. Es decir, fíjense, América Latina tiene hoy los nuevos materiales que son los que se van a usar para la nueva industria textil del siglo XXI, para la nueva industria química y para la nueva industria farmacéutica. Por eso la biopiratería en América Latina, es decir, el robo a los pueblos indígenas y a los pueblos originarios de todo este saber sobre las plantas medicinales, sobre las plantas diversas y su uso, las plantas que se pueden usar para la industria textil, etcétera, está verdaderamente desbocado. Por eso es que entonces América Latina vuelve a ser un botín muy codiciado por el capitalismo de Estados Unidos, de Europa, pero también el capitalismo chino, el capitalismo japonés, y por eso tiene un protagonismo mundial. Y por último, efectivamente, digamos, por todas las razones de larga duración que yo les dije, por eso es por lo que yo creo que en estos 50, 60 años ha habido un protagonismo cada vez más grande de América Latina. Para terminar, mi último argumento, fíjense, cómo se presenta en lo inmediato la situación de América Latina. Yo creo que si analizamos la situación actual de América Latina, podemos reconocer que existen tres principales fuerzas sociales, grupos sociales, clases sociales, que son, digamos, las que están definiendo y van a definir en el futuro inmediato los destinos de América Latina. Esas tres fuerzas son la derecha y la ultraderecha, que representa a la burguesía transnacional, y eso es lo que era, por ejemplo, Gonzalo Sánchez de Lozada, o lo que era Collor de Mello en Brasil, o lo que acaba de ser Macri en Argentina, o lo que era antes Carlos Menem, o lo que era Salvador Piñera en Chile, etcétera. Una segunda fuerza, que son los gobiernos mal llamados progresistas, que ahora están con Boric en Chile, con López Obrador en México, con Alberto Fernández en Argentina, muy pálidamente con Luis Arce en Bolivia, con Maduro todavía en Venezuela, y muy probablemente va a regresar con Lula en Brasil dentro de poco. Esos no representan a sus pueblos, representan a sus burguesías nacionales. Y lo que quieren es efectivamente incentivar sus mercados internos, desarrollar efectivamente un poco la economía de cada país, oponerse a la penetración imperialista y a la penetración de ese capital transnacional,
Y eso es lo que son, en esencia, los gobiernos progresistas. Por eso son tenuemente socialdemócratas en lo político y levemente keynesianos en lo económico. En fin, no ahondo en este punto, pero en las preguntas quizá podría profundizar si les parece importante. Y por último, la tercera fuerza son los movimientos antisistémicos y anticapitalistas de toda América Latina. ¿De quién estoy hablando? Del neozapatismo en México, de la coordinadora Arauco Mayeco, de los indios mapuches en Chile, y estoy hablando de el movimiento Pachacutic de Felipe Quispe, que desafortunadamente parece no estar ahora en su mejor momento después de la muerte de Felipe Quispe y de uno de sus intelectuales importantes. Está hablando de eso con el profesor Ángel Caguapaza. Fíjense, antes de comenzar la conferencia, estos movimientos, digamos, el sector amazónico de la CONAIE ecuatoriana, el sector más radical y autonomista de los piqueteros argentinos, las bases, aunque no los dirigentes del movimiento de los Sin Tierra en Brasil, estos son los movimientos antisistémicos que están planteando una salida radicalmente anticapitalista a los destinos de América Latina. Entonces, recuerdo lo que decía Hegel. Hegel decía, ya lo expliqué, que América era el continente del futuro. Yo creo que América está compuesta por la América del Norte, o sea, Estados Unidos y Canadá, y por América Latina. En el siglo XX, América del Norte ya aportó lo que podía aportar a la historia universal, es decir, el imperialismo atroz, terrible, destructivo, feroz y descarnado de Estados Unidos. Ahora le toca a América Latina aportar su contribución a la historia universal. Yo creo que aquí América Latina tiene la oportunidad de que el elemento que ella aporte a la historia universal sea el de la transformación anticapitalista radical del mundo latinoamericano y a partir de aquí, como ejemplo, la proyección de una transformación radical anticapitalista del planeta entero. Apuesto a que esa pueda ser en el futuro cercano la contribución de América Latina a la historia universal. Gracias.